Buen día chicos, ¿cómo están? ¿Me están chicos? Sí, me están contestando. Hola, buen día Pilar, buen día Dante, buen día Federico, buen día Ángel, buen día Natalia, buen día Lorenzo, buen día Lilian. Bien chicos, gracias por conectarse. Vamos a comenzar con la penúltima clase de teoría referida al riesgo eléctrico. El día jueves vamos a hacer un práctico que no es muy largo de riesgo mecánico y de riesgo eléctrico. El martes que viene vamos a ver la parte de incendios y el otro jueves vamos a hacer el práctico de incendios. Y con eso terminamos. El parcial es el 22 de junio, el segundo parcial, ¿sí? Que entraron poquitos temas al segundo parcial, son los temas únicamente de la parte de seguridad. Bueno, comienzo con la grabación. Recording in progress. Estamos viendo, recordemos, la parte de seguridad, seguridad laboral o seguridad industrial. La parte de seguridad, habíamos dicho que estaba relacionada con la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Entonces, vinculado a eso, ya la clase pasada vimos lo referido a riesgo mecánico y el tipo de lesiones que puede haber. Vamos a ver entonces ahora lo que es el riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico es un riesgo que se encuentra presente en todo tipo de ambiente laboral, hasta en un trabajo administrativo, porque se manejan en general equipos que están conectados a la electricidad, por lo tanto, es una cuestión que debe ser atendida en cualquier puesto de trabajo. Por supuesto que hay puestos de trabajo donde hay mayor riesgo eléctrico y también hay trabajos específicos vinculados al manejo de la electricidad, como es, por ejemplo, las personas que trabajan en líneas de media tensión, baja tensión o alta tensión, donde el trabajo específico está asociado al, al trabajo, o sea, a relacionarse con la electricidad, y en ese sentido hay una capacitación específica. En otro tipo de puestos de trabajo, como un trabajo administrativo, como un trabajo en un comercio, es necesario atender cuestiones básicas de riesgo eléctrico y sobre todo proteger las instalaciones para evitar que el trabajador pueda llegar y mantener en condiciones las instalaciones para evitar que el trabajador pueda llegar a lesionarse. En otro tipo de trabajo donde el trabajador está directamente vinculado con la electricidad porque debe hacer reparaciones de equipos eléctricos en particular o de instalaciones eléctricas con diferentes tensiones, allí los trabajadores tienen capacitaciones específicas para la tarea que van a realizar y ya enseguida vamos a charlar un poco de ese tipo de condiciones. En lo que tiene que ver con la normativa, la ley marco que consideramos, la ley 19.587, tiene en su capítulo 14 lo referido a las instalaciones eléctricas y también en el anexo 6. Básicamente, estos capítulos de las normas se refieren a los trabajos específicos vinculados a media tensión, baja tensión, alta tensión o muy alta tensión, y en ese sentido a las condiciones de seguridad que deben mantener las instalaciones, ¿sí? Con posterioridad, en los últimos tiempos se empezó a exigir más, salieron otras resoluciones de la superintendencia donde a los fines de proteger al trabajador en todo tipo de puesto de trabajo se exigen mediciones de los dispositivos de seguridad, que uno de ellos y el más se utiliza es la puesta a tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico es la posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano. Y para ello tenemos que recordar algunos conceptos de física 2 referidos a la electricidad. A ver si puedo, si me sirve el hipervínculo. Tengo que compartir aquí el modo presentación. A ver, bien, ahí estamos con el modo presentación. Y entonces recordemos que es la electricidad. A ver si funciona. Ahí está. La electricidad es la parte de la física que describe los fenómenos vinculados con la distribución estática de cargas eléctricas. O sea, cuando hablamos de electricidad hablamos de cargas en movimiento o de electrones en movimiento, eh, como los fenómenos determinados por los movimientos de las propias cargas, que son las corrientes eléctricas.
Para ello, y hablando de electricidad, hayamos estudiado la ley de Ohm. ¿Por qué recordamos la ley de Ohm? Porque va a tener que ver la ley de Ohm con la relación que tenemos que hacer cuando un trabajador o una persona entra en contacto con una tensión o con cierta intensidad de corriente. La ley de Ohm, V igual a I por R, o si quieren, I, que es la intensidad de corriente, igual a V, que es el potencial o voltaje sobre la resistencia del medio en el cual se está conduciendo la corriente eléctrica. La corriente I podría ser continua o alterna. La corriente continua la tenemos en algún tipo de dispositivo específico, por ejemplo, una batería, en algunos casos, y la corriente alterna es la que tenemos a nivel domiciliario y la que se maneja en prácticamente todo tipo de puestos de trabajo. La diferencia de potencial o tensión o voltaje puede ir desde 50 voltios, que se considera muy baja tensión, hasta 33.000 o más de 33.000, que es muy alta tensión. En el caso de las instalaciones comunes de un comercio, por ejemplo, o de un puesto de trabajo administrativo, la tensión es igual que los niveles que tenemos en el domicilio, que es 220 voltios. O sea, nosotros no tenemos 50 voltios en el domicilio, sino tenemos 220 voltios. Y, eh, y en algunas instalaciones industriales tenemos 380 voltios. Y la resistencia la definíamos como la dificultad de que la corriente eléctrica circule por el cuerpo humano, y en realidad que circule la corriente eléctrica. Cuando estudiábamos en física 2 la parte de electricidad, la asociábamos al tipo de conductor, por ejemplo. Sin embargo, a los efectos del accidente eléctrico, nosotros pensando en la persona que pueda estar en contacto con la corriente, con la fuente o con una fuente de tensión, la resistencia la vamos a medir como la resistencia del cuerpo humano a que circule esa corriente eléctrica. ¿Qué más? ¿Qué era un conductor? Era un elemento que permitía que la corriente pase de un lugar a otro. En general eran los metales, un cable era un conductor que podía ser de cobre, de aluminio o de algún otro tipo de elemento. El cuerpo humano en ciertas condiciones también es conductor de la corriente eléctrica. Eh, si nos vamos un poco a los conceptos de química, cualquier sustancia que contenga sales disueltas, cualquier solución que contenga sales disueltas es un electrolito y puede conducir la corriente eléctrica a través de iones, y ese es uno de los motivos por los cuales también el cuerpo humano, que tiene una gran cantidad de fluidos, puede conducir la corriente eléctrica. ¿Qué es un aislante? Un aislante es un elemento que no permite que pase la corriente eléctrica debido a su estructura. Puede ser la porcelana, la madera, el plástico, entre otros elementos. ¿Qué era una masa o qué es una masa? Una masa es una parte conductora que forma parte de una instalación eléctrica que normalmente se encuentra sin tensión, pero que en caso de alguna falla en la aislación de ese dispositivo o elemento que estemos considerando, queda bajo tensión. Por ejemplo, la carcasa de un motor eléctrico. ¿Y qué es un circuito eléctrico? Es el trayecto o la ruta de una corriente eléctrica, y acá tenemos un pequeño circuito donde tenemos indicada la diferencia de potencial como E, del negativo al positivo, eh, la resistencia, y bueno, sabemos que los electrones circulan en un sentido y la corriente eléctrica por convención circula en sentido opuesto. ¿Y qué era un cortocircuito? Para ver el cortocircuito tenemos la historia de dos pajaritos, uno está en fase, otro está en neutro, y hasta que toman contacto, y bueno, pobres pajaritos. Repasando estos conceptos básicos, decimos que la electricidad es un peligro que no se ve porque no puede ser en general apreciado por casi ninguno de nuestros sentidos, porque no tiene olor, no podemos verlo, pero sí podemos detectar con la vista algún desperfecto en una instalación eléctrica, no podemos escucharla, no podemos obviamente probarla, solamente al tacto podemos llegar a detectarla, y en el caso de que la detectemos al tacto ya estamos en presencia de un accidente eléctrico que puede llegar a ser mortal si no se detiene ese accidente o si no se evita que siga circulando la corriente eléctrica. Bien. Vuelvo acá a este modo.
Vamos a ver un pequeño video que vemos siempre de Napo en diferentes situaciones vinculadas a riesgo eléctrico, ¿sí? Ahora lo ponemos. Yo tengo que apagar mi micrófono para que ustedes puedan, para que no se les haga eco, ¿sí?
Bien, chicos, vimos entonces diferentes situaciones a nivel industrial donde pueden presentarse riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces, definimos al riesgo eléctrico como la posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano. Para ello hace falta considerar aspectos físicos y aspectos fisiológicos. Dentro de los aspectos físicos debe existir un circuito eléctrico, ese circuito tiene que estar cerrado y tiene que existir una diferencia de potencial en ese circuito para que efectivamente circule corriente eléctrica por ese circuito. Dentro de los aspectos fisiológicos, o sea, vinculados con el cuerpo humano para que ocurra el accidente eléctrico, tiene que ocurrir que el cuerpo humano sea conductor, que justamente forme parte de ese circuito y que entre los puntos de entrada y salida existe una diferencia de potencial mayor que cero, lo que va a implicar una circulación de corriente eléctrica. Cuando estos factores se dan, ocurre efectivamente un accidente eléctrico. El accidente eléctrico es el accidente que ocasionado por la circulación de corriente eléctrica por el organismo que puede involucrar o no daños materiales. Daños materiales y daños también personales, por supuesto, a la persona, al trabajador. En general, las estadísticas indican que los accidentes eléctricos son los accidentes que más ocurren a nivel industrial y son los responsables del 90% de las incapacidades permanentes y de un 4% de los accidentes mortales. Dentro de los rubros en la industria, de los rubros que pueden estar más afectados, donde más ocurren accidentes eléctricos, en primer lugar está el rubro de la construcción, luego las industrias químicas, industrias en general, junto con las industrias metalúrgicas. En general, cuando hablamos del accidente eléctrico, se acuerdan que nosotros identificábamos los factores del accidente eléctrico, la condición insegura, el acto inseguro, el factor humano. Bueno, en general en los accidentes eléctricos, uno de los motivos por los cuales ocurre, uno de los principales motivos es la falla humana más que fallas técnicas, ¿sí? O sea, las instalaciones, más allá que en el ejemplo, en el video hemos visto diferentes situaciones, las instalaciones en general suelen mantenerse en condiciones, pero termina siendo algún descuido del trabajador que termina desembocando en un accidente eléctrico. Por lo tanto, dentro de los factores humanos podemos mencionar el desconocimiento del trabajador, por ejemplo, en donde veíamos el sistema de bloqueo, donde uno colocaba el candado, entonces el otro trabajador no sabía que estaba su compañero también trabajando. Bueno, puede ser ignorancia, puede ser imprudencia, bueno, desconocimiento, falta de preparación o de capacitación en el manejo de instalaciones eléctricas, fallas en la seguridad técnica y personal o bien misma negligencia del trabajador. Cuando la corriente circula por el cuerpo, pueden ocurrir una serie va a tener diferentes efectos, estos efectos vinculados con el tiempo también, con que esta persona esté en contacto con la corriente eléctrica. Lo primero que se observa, se manifiesta, es la lesión traumática por contracción muscular o que se conoce como tetanización muscular. Esto ocurre cuando la corriente eléctrica circula por el cuerpo y provoca un movimiento incontrolado de los músculos y por ese motivo la incapacidad de que la persona se controle muscularmente. Ese es el motivo por el cual uno observa una persona o un accidente eléctrico y la persona no se puede desprender de la instalación eléctrica, parecería como que seguiría agarrado a esa instalación eléctrica porque no puede controlar sus músculos. Cuando por efecto de la corriente puede ocurrir con suerte, si está un accidente eléctrico, que termine despidiéndolo, expulsándolo, entonces hace que suelte la instalación eléctrica y allí se detiene el efecto de la corriente. Pero entonces el primer efecto es este movimiento incontrolado de los músculos, o sea que la persona que se está accidentando no puede manejar y por tal motivo le impide separarse de la instalación eléctrica. Este movimiento incontrolado de los músculos se va a manifestar en general en el cuerpo y como consecuencia de ello tenemos la asfixia o el paro respiratorio. La asfixia viene como consecuencia también de este movimiento incontrolado que dificulta el movimiento de los músculos de los pulmones y por lo tanto la respiración. Entonces la persona puede llegar a morir por asfixia. O bien porque justamente esta dificultad en el movimiento muscular
se puede presentar el paro respiratorio. Antes del paro respiratorio se va a presentar la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es el movimiento anárquico de los músculos del corazón. El corazón tiene la función de bombear sangre a todo el cuerpo y como consecuencia de la circulación de la corriente eléctrica y el efecto que provoca en general a nivel muscular, se puede producir que ese movimiento rítmico que tiene el corazón de bombeo deje de producirse y comienza a haber un movimiento desordenado, una impulsión desordenada, un bombeo desordenado, podríamos decir, del corazón para distribuir la sangre en el cuerpo, con lo cual lo que se produce se conoce como fibrilación ventricular y es uno de los principales motivos por los cuales cuando el trabajador está mucho tiempo conectado a la corriente eléctrica y no logran separarlo, se llega a la fibrilación ventricular y es el motivo de la muerte de los trabajadores cuando hay un accidente eléctrico. Bueno, obviamente como consecuencia el paro cardíaco y yo recién dije paro cardíaco, bueno, me refería al paro respiratorio cuando el trabajador ya no puede respirar, como consecuencia luego de la fibrilación ventricular viene el paro cardíaco y asociado en general a cualquiera de estas lesiones y dependiendo de una serie de factores, por ejemplo, intensidad de corriente, voltaje, puede llegar a presentar a esa persona quemaduras, ¿sí? Dependiendo también del tiempo de contacto con la corriente eléctrica. Entonces decíamos que existen diversos factores que van a influir en el accidente eléctrico. Dentro de estos factores están, vamos a usar los hipervínculos, así que me voy al modo presentación. El voltaje con el que se encuentra en contacto, que dijimos que para ello nosotros en general tenemos en las instalaciones domiciliarias o en un puesto de trabajo en general, podemos llegar a tener 220 voltios, 380 en algunas instalaciones industriales. Entonces depende del voltaje con el que entra en contacto el cuerpo. Existe una tensión muy baja que se conoce como tensión de seguridad, que es el valor de tensión al cual una persona que esté en contacto con este valor no va a sufrir ningún tipo de lesión o de accidente y ese valor de la tensión de seguridad es de 24 voltios, que son instalaciones donde hay, por ejemplo, un transformador reductor de algo, ¿sí? En general nosotros estamos expuestos a más de 24 voltios, son 220 voltios comúnmente. Entonces, ¿qué factores influyen en el accidente eléctrico? Para eso repasamos la ley de Ohm. Influye el voltaje de ese circuito eléctrico con el que pueda llegar a entrar en contacto el trabajador. Influye la resistencia eléctrica del cuerpo y en la resistencia eléctrica del cuerpo del trabajador tiene que ver que el trabajador, por ejemplo, tenga el punto de contacto húmedo, que esté las manos mojadas, por ejemplo, si las manos son el punto de contacto, que tenga alguna lesión en el punto de contacto, por ejemplo, un lastimado. Eso también disminuye la resistencia eléctrica del cuerpo. Y tiene que ver también, por supuesto, la intensidad de corriente. La relación entre la intensidad de corriente, la resistencia y la diferencia de potencial o voltaje venía dada por la ley de Ohm. En general, como dijimos, el voltaje se mantiene constante en la instalación eléctrica, no es un factor que podamos variar. En general en todos los puestos de trabajo, a lo sumo tenemos 220 o 380 y ya cuando tenemos valores por encima de eso ya estamos pensando en trabajos específicos vinculados a riesgo eléctrico, no una tarea normal de mantenimiento que podría haber en cualquier puesto de trabajo, en una industria donde el personal de mantenimiento, además de, por ejemplo, lubricar equipos, también hace parte del mantenimiento eléctrico, ¿sí? Entonces ya cuando hablamos de de voltajes mayores, de 220 o de 380, estamos hablando de puestos de trabajo específicos vinculados con la electricidad, como serían los trabajadores de GESA, por ejemplo, o de Transnoa, que es la transportadora de electricidad. Entonces el voltaje en general se mantiene constante, la resistencia del cuerpo es variable, como indicamos recién, y la intensidad de corriente también puede ser variable y en general es el valor de la intensidad lo que termina definiendo la lesión en el cuerpo humano. También influye el tiempo de paso de la corriente eléctrica. Mientras más tiempo esté conectado el trabajador, mayores van a ser los efectos de la corriente hasta llegar posiblemente a provocarle la muerte. Influye también el trayecto que tiene la corriente eléctrica. Hay
es decir, los puntos de contacto del cuerpo humano con esta diferencia de potencial. En general, lo que existe es un punto de contacto, por ejemplo, una mano, y el trabajador que está pisando el suelo termina haciendo tierra y por tal motivo así se cierra el circuito eléctrico. Si el trabajador no hace tierra, se encuentra aislado, no cierra el circuito y allí no ocurre el accidente eléctrico. Entonces, la trayectoria más peligrosa es mano izquierda tórax. ¿Por qué será la trayectoria más peligrosa mano izquierda tórax? ¿Qué opinan? Los escucho, si es que están. Puede ser, profe, porque está el corazón. Correcto, porque está más cerca del corazón, ¿sí? Entonces allí tenemos más riesgo, bien, Cristian, de que ocurra alguna lesión. Y la menos peligrosa, mano derecha, mano izquierda. Todo va a depender, obviamente que uno no va a elegir con qué se va a contactar, todo va a depender de las condiciones y de lo que haya pasado que terminó desembocando en un accidente eléctrico. Habrán visto en el video diferentes situaciones que hasta algunas son cotidianas o de descuido del trabajador, por ejemplo, tirar un cable, esa instalación deficiente donde el cable se enchufa en otro recinto y por lo tanto termina deteriorándose por el cierre de la puerta, por ejemplo. Entonces, influye el trayecto de la corriente y también influye el tipo de corriente. Es más riesgosa la corriente alterna, que es con la que estamos normalmente nosotros en contacto, y es menos peligrosa la corriente continua. Pero son menos los dispositivos con los cuales nosotros tenemos contacto en el caso de corriente continua. Esto se puede resumir en este cuadrito, fíjense, donde tenemos en el eje de las Y el tiempo de paso de la corriente eléctrica y en el eje de las X la corriente que circula por el cuerpo. Hasta 0,5 miliamperes no hay dificultad para el trabajador. Y a partir de allí ya, dependiendo del tiempo de contacto y a mayor intensidad de corriente, es menor el tiempo de contacto posible antes de que ocurra alguna lesión al trabajador. Hasta 10 amperes, el trabajador puede, hasta 10 miliamperes, perdón, 10 miliamperes, el trabajador puede no llegar a considerarse peligroso. No, estamos en esta zona, independientemente del tiempo de contacto. A partir de allí, ya se deben reducir los tiempos de contacto para evitar lesiones al trabajador. En la zona acá, esta que tenemos indicada como zona 3, ya estamos en presencia de un accidente eléctrico con, fíjense que son 500 miliamperes, o sea, 0,5 amperes, la zona riesgosa, y a partir de los, fíjense, 20 miliamperes, dependiendo del tiempo de contacto, que lo tenemos medido en milisegundos, o sea, acá 20 amperes y son 1000 milisegundos, sería para un segundo, fíjense, 20 miliamperes y un segundo, ya estamos en presencia de un accidente eléctrico con efectos de contracción o fibrilación, tetanización, perdón, o dificultades respiratorias. Y bueno, en corrientes mayores, sería 2 amperes, ya tenemos peligro de muerte directamente. A mayor intensidad, entonces, hay mayor riesgo, a mayor duración hay mayor riesgo, y acá está mal escrito, la peligrosidad disminuye cuando aumenta el número de Hertz. La normativa lo que establece, define los límites en los niveles de tensión. Muy baja tensión es por debajo de los 50 voltios, baja tensión es entre 50 voltios y 1000 voltios en corriente continua, y 42 de tensión efectiva o de voltaje efectivo hasta 1000 entre fases en corriente alterna, y alta tensión, que son, como les digo, puestos de trabajo específico, no es una tensión con la que el trabajador común va a estar en contacto, sino que ya son trabajos específicos y personal capacitado para ese tipo de instalaciones. Por ejemplo, personas que trabajan en EGESA, que trabajan con hasta media tensión, en las líneas que ustedes ven en la calle, o bien ya personal, por ejemplo, de la empresa Transnova, que es la transportadora de energía, que sí puede trabajar con alta tensión o muy alta tensión.
Entonces, para que exista un contacto eléctrico y en función de eso el accidente eléctrico, tiene que estar la instalación con tensión, la persona tiene que poder acceder a ella por descuido, por el motivo que sea, pero que haya accedido a ella y tiene que existir el contacto. El contacto vinculado al accidente eléctrico puede ser directo o indirecto. El contacto directo es aquel que está donde el trabajador de manera involuntaria se pone directamente en contacto con un conductor o con alguna instalación que suele tener tensión, que quizás que está defectuosa y entonces en un descuido el trabajador entra en contacto con esa parte de instalación defectuosa que tiene tensión efectivamente y queda obviamente y sufre el accidente eléctrico. Puede ser un conductor, o sea, un cable, parte de una instalación eléctrica, una máquina, un enchufe que se encuentre bajo tensión. El contacto indirecto es aquel que ocurre cuando la persona accidentada entra en contacto con una parte de un equipo que normalmente se encuentra aislado, pero que por una falla de la instalación termina bajo tensión. Por ejemplo, una masa bajo tensión, la carcasa de un electrodoméstico. Fíjense que es una cuestión que puede incluso pasar en la casa, ¿sí? De los dos contactos, el más peligroso es el contacto indirecto, porque uno espera que ese dispositivo no esté bajo tensión, por lo tanto no tiene ningún tipo de cuidado en el manejo de ese dispositivo, porque no es normal que esté con tensión, y es el que más ocurre por tal motivo. Mientras que en el contacto directo, uno sabe que la instalación está con tensión y suele tomar ciertos recaudos en ese manejo. En ese sentido, y pensando en una instalación, en una industria en general o en cualquier puesto de trabajo, la seguridad de los trabajadores, y también lo podemos pensar a nivel de domiciliario, reside en el sistema de protección, es decir, el sistema que va a tener la instalación eléctrica a fin de evitar que ocurra el accidente eléctrico. ¿Qué hace el sistema de protección? Y bueno, tiene diferentes mecanismos, eh, existen diferentes sistemas de protección. Acá fíjense en este esquema, donde tenemos diferentes puestos de trabajo con corriente, se utilizan, se alejan las partes activas, es decir, las partes que se encuentran bajo tensión. Otra forma de manejar instalaciones con tensión es mediante algún elemento de protección personal, como por ejemplo los guantes que para las personas que trabajan, manejan, arreglando instalaciones eléctricas, vienen de materiales dieléctricos, por lo tanto pueden tocar la instalación eléctrica sin que entrar en contacto o formar parte del circuito porque se encuentran aislados por el guante específicamente. Son guantes bastante largos que llegan hasta por encima del codo y que bueno, que lo utilizan en algunos trabajos específicos eléctricos y ya con tensiones que les diría que son mayores que las tensiones normales que utilizamos en la de 220 que estamos mencionando, que es la presente en casi todos los puestos de trabajo. También el recubrimiento de partes activas con algún dispositivo de aislamiento y manejar pequeñas tensiones de seguridad es otra alternativa. Dentro de los equipos para proteger los contactos indirectos, tenemos la puesta a tierra y el interruptor diferencial. Ambos se utilizan incluso, fíjense que a nivel domiciliario, y lo que hacen es, la puesta a tierra lo que permite es brindarle a la corriente eléctrica un camino más fácil que circular a través del cuerpo humano. Entonces las puestas a tierra por lo general son instalaciones en las cuales se mide la resistencia y se busca que la resistencia sea muy, muy baja, de forma tal que en el caso de que una persona entre en contacto con el circuito eléctrico, la corriente encuentre más resistencia en circular por la persona que en circular por el circuito que establecido, ¿sí? Entonces ese es un poco el principio de la puesta a tierra, que debe tener todo tipo de instalación, o sea, a nivel domiciliario tendría que estar y obviamente que también a nivel industrial. Y el otro dispositivo es el interruptor diferencial, que también lo tenemos, que es este equipo que tenemos aquí, que tenemos capaz que uno o dos a nivel domiciliario y en una instalación tiene que haber por secciones ese tipo de dispositivos. Lo que hace es cortar directamente la circulación de la corriente eléctrica cuando identifica una diferencia de circulación del voltaje mayor que la normal.
que es la que se presentaría cuando una persona entre y forme parte del circuito. Referido a esto, hoy por hoy hay mayores controles a nivel industrial o a nivel laboral, y existen normativa específica que sacó la superintendencia para las mediciones de puesta a tierra. Entonces, ahora dentro de las exigencias, cuando se hace una inspección de higiene y seguridad en un establecimiento, en general se solicita medición de puesta a tierra, eh, lo que ha ayudado bastante a que la verdad que es una cuestión por ahí la parte eléctrica, y sobre todo cuando hay una instalación, por ejemplo, un edificio que no es tan nuevo y donde se instalan oficinas, uno no siempre está controlando la puesta a tierra, por ejemplo, una persona que alquile un local por estos fines. Entonces, esto en realidad ayuda a que se pongan en regla las instalaciones, sobre todo las que son más viejas, y bueno, de esta manera proteger al trabajador, ¿sí? Entonces, este tipo de controles es algo que hoy por hoy se está haciendo con más frecuencia, por suerte. En general, las puestas a tierra, la normativa exige que se midan por lo menos cada 2 años. ¿Qué ocurre en el caso de un accidente eléctrico que nosotros vimos allí vimos allí en el video que ocurrió un accidente eléctrico? En principio hay que avisar al médico, al servicio médico y también a alguien que sepa manejar corriente eléctrica, ¿sí? ¿Qué más hay que hacer? Si se puede, cortar la corriente eléctrica, que es lo que observamos también en el video, mediante una llave seccionadora o el interruptor. En el caso de que eso no sea posible, porque no se encuentre cerca el interruptor correspondiente, hay que separar a la persona de ese circuito y para ello hay que separarla empleando algún elemento que no sea conductor. Por ejemplo, un palo de madera o de plástico, de algún elemento que sea aislante. No se debe agarrar a la persona como vimos allí, porque si no puede la segunda persona que quiere tratar de rescatar a la que está lesionada también sufrir un accidente eléctrico. Dependiendo de las circunstancias, podría ser que ocurra un principio de incendio, entonces hay que apagar ese principio de incendio de la persona que está accidentándose y luego hay que analizar qué es lo que le pasó a esta persona. Puede ser que la persona esté inconsciente pero tiene pulso, entonces sufrió simplemente un shock eléctrico. Si no respira, hay que aplicar respiración boca a boca, pero para esto no lo puede hacer cualquier persona. De aquí es la importancia de la capacitación en RCP, que ustedes habrán escuchado y que tienen que tener como obligatorio en todo tipo de establecimiento industrial para atender este tipo de situaciones. Nosotros la clase que viene vamos a ver la parte de incendios y allí vemos que se arman diferentes equipos de actuación. Entonces, aquí también es la importancia del Departamento de Higiene y Seguridad, dependiendo de los riesgos que existan en una industria, para que a nivel industrial tendría que haber una persona por lo menos que pueda actuar en este tipo de situaciones y pueda atender a una persona que haya recibido y que esté capacitada para hacer RCP, es decir, respiración boca a boca la respiración boca a boca y darle los pulsos a la parte del tórax para que pueda recuperarse esta persona. Bueno, por lo menos para que hasta eso esperar a los servicios médicos más especializados para poder atenderla correctamente y determinar cuáles son los pasos a seguir. Dentro de los trabajos, entonces, en la parte eléctrica, hay diferentes formas de trabajar. Se puede trabajar sin tensión o se puede trabajar con tensión. En general, en una industria, los trabajos en una industria que maneja 220 o 380 como corriente, como voltaje o tensión trifásica, en general los trabajos se realizan sin tensión. Para realizarlos sin tensión, existen 5 reglas que deben seguirse. En primer lugar, abrir los circuitos. Para abrir los circuitos se deben bajar las llaves de los seccionadores o interruptores y conocer obviamente efectivamente la instalación eléctrica para utilizar la llave correcta. A partir de allí, la instalación queda sin tensión, pero mientras dure el trabajo, nadie puede subir la llave para que el equipo, la instalación vuelva a tener tensión. Por tal motivo, se utilizan por lo general un procedimiento de bloqueo. Ese bloqueo se puede realizar de diferentes maneras. Ustedes en el video vieron, por ejemplo, que se ponía un candado. Ese candado indica que alguien está trabajando con tensión y que por lo tanto no puede volver a conectarse ese equipo en particular.
También se utilizan tarjetas para indicar las personas que están trabajando, porque obviamente tiene que haber una comunicación de los diferentes departamentos, pero a veces, de todos modos, como medida de seguridad, se utiliza ese tipo de dispositivo. Ustedes vieron en el video que el Napo, que es el protagonista, entró sin colocar su candado, entonces la otra persona no sabía que estaba trabajando y ocurrió el accidente eléctrico, que más allá que allí lo plantea de manera cómica, bueno, un poco indica los procedimientos de seguridad. Entonces deben bloquearse los aparatos de corte, ya sea con un candado, con una tarjeta de bloqueo, ¿sí? Una vez que se bloquea y se corta la corriente eléctrica, o sea, se la corta, se bloquea, se debe verificar la ausencia de tensión mediante los dispositivos correspondientes. Se debe realizar la puesta a tierra en cortocircuito y delimitar la zona de trabajo para realizar la tarea. Para volver a restablecer las condiciones, los pasos son inversos. Esto en el caso de que se trabaje sin tensión, se puede trabajar con tensión. ¿Quiénes trabajan con tensión? Y son puestos de trabajo específicos. Por ejemplo, acá las personas de EGESA que arreglan líneas de media tensión, las urbanas trabajan sin tensión. EGESA tiene como norma trabajar sin tensión, entonces ustedes cada tanto no, nos avisan, no ustedes, sino que nos avisa EGESA, informa cortes programados de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la norma en general es trabajar sin tensión. Ahora, para las instalaciones sobre todo de mayor tensión, ya no se puede trabajar, desconectar. Por ejemplo, instalación de alta tensión. No suelen para hacer reparaciones desconectar, sino que los trabajadores tienen capacitaciones específicas para poder realizar esta tarea. La normativa y los capítulos del anexo 3, del decreto 351 establecen para ello distancias de seguridad respecto de la instalación eléctrica y elementos específicos que va a utilizar ese trabajador que está efectivamente capacitado para trabajar con tensión, de forma tal, por ejemplo, de no tocar las instalaciones eléctricas. Suelen utilizarse, ahora no me va a salir el nombre, pero unos dispositivos como unos palos largos con los cuales manipular las redes de alta tensión y a partir de allí poder hacer el trabajo. Eso se puede hacer hasta cierta tensión, porque según los valores de tensión es la distancia que hay que mantener de las instalaciones. Cuando las tensiones son muy altas, se dice que el trabajador se somete y se pone a la tensión de la red. Es un tipo de trabajo, o sea, bastante específico y las personas tienen que estar específicamente entrenadas. Pero lo que hace ese trabajador es lo mismo que hace el pajarito que se para en el cable de alta tensión. El pajarito no está haciendo tierra, tiene sus dos puntos de contacto a la misma tensión que el cable y por tal motivo no se electrocuta. Bueno, eso mismo hace el trabajador. Se pone en la tensión de la red sin una diferencia de potencial y puede realizar la tarea. Obviamente que es un trabajo que para personas muy especializadas y que cuando se realiza este tipo de tareas que son tan riesgosas, las medidas de seguridad también son bastante extremas. O sea, no es un trabajador que cotidianamente llega a su puesto de trabajo, hoy me voy a poner bajo tensión y bueno, ya hace la tarea. Requiere una concentración especial, se analiza y se evalúa ese día el trabajador, cómo está psicológicamente, cómo está para que esté concentrado efectivamente en la tarea. Si tiene un problema que hace que ese trabajador no esté debidamente concentrado, no va a hacer la tarea ese día, capaz que la hace otro compañero o se posterga y así. Y, o sea, son trabajos muy, muy riesgosos que tienen, por lo tanto, una serie de protocolos previos a que el trabajador realice esa tarea. Un segundo. Disculpen, chicos. Entonces, ¿qué recomendaciones cuando se trabaja en tensión? Que el trabajador tiene que estar, bueno, muy adiestrado. En algunos casos se coloca sobre objetos que sean aislantes, por lo tanto no hace tierra, entonces no cierra el circuito eléctrico.
Utiliza en general elementos de protección personal que son dieléctricos, como mostramos hace rato los guantes, herramientas en particular, los cascos también vienen dieléctricos, la protección ocular también. Utiliza indumentaria específica y lo que hace es aislar obviamente todas las partes que se encuentren desnudas para no entrar en contacto y que no ocurra el accidente eléctrico, ¿sí? Eso serían en general las medidas, la parte de riesgo eléctrico la vemos más bien de manera descriptiva, no hacemos cálculos de la parte de electricidad, no hacemos cálculos directamente, sino que es todo más bien descriptivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Si no hay preguntas, ¿están, chicos? No, profe. Bueno, bien, Lidia me dice que no, Ignacio también me dice que no. Bueno, chicos, hasta aquí entonces llegamos hoy con riesgo eléctrico. Si no hay preguntas, detengo la grabación. Nos vemos entonces el jueves para hacer el práctico de la parte de riesgo eléctrico y la parte de riesgo eléctrico y de riesgo mecánico. Recuerden que el parcial es el 22 de junio y el otro martes vemos la última teoría de la parte de incendios y con eso estaríamos terminando. Si alguien quiere ver el parcial, voy a mandarles un mensaje a través del aula, pero les voy diciendo, puedo mostrarlo el jueves, pero antes de la clase, ¿sí? Me tienen que avisar para que vaya antes, 7:30, por ejemplo, ¿sí? No después de la clase porque tengo que tomar un parcial de otra materia, así que si alguien desea ver el parcial, yo les voy a mandar un mensaje en el aula y me dicen, priorizo desaprobados irregulares, no así promocionados, que hay muchos. Así que eso, chicos, nada más. Detengo la grabación. Recording stopped. Detengo el compartir y bueno, yo no me desconecto porque más tarde tengo otra clase en este enlace, así que si no tienen dudas, nos estamos viendo, chicos, Dios mediante, el día jueves. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Nos profe. vemos, chao, chicos, que estén Hasta luego, bien. profe. Chao, hasta luego, que estén bien.